Banco Multiva presenta. Continuamos aquí en este foro de Excelsior de Servicios Financieros y Tecnología. Yo, como ustedes saben, soy David Páramo, el padre del análisis superior. Y ahora vamos a hablar sobre qué hacer con el dinero, cómo manejar y cómo decidir los portafolios, cómo decidir, pues, para qué estamos ahorrando. Me da muchísimo gusto saludarte a Arnulfo Rodríguez, que además tiene otra virtud, además de ser el director de análisis de Multiva. Participe en mi programa todos los martes, no se lo pierdan. Y Eduardo Leiva, quien es el director de la Casa de Bolsa. Entonces eres el jefe de Arnulfo, entonces me caes 2 veces mejor. Ok, muy bien. Vamos a platicar de esto que está pasando. A ver, las tasas de interés, hemos discutido mucho que están cerca de llegar a su máximo. ¿Cómo invertir? ¿Cómo hacer las cosas en un entorno en el cual las tasas venían subiendo y parece que o ya llegaron a su máximo o van a comenzar a disminuir? El que quiera responder. Te platico yo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos ahí a los muy buenos amigos, don Pascal, Rodrigo, a mi querido David. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy fue la subasta de CETES, mi querido David, ¿sí? La de los martes. Y ya bajó la tasa de interés de 28 días del 11.25 al 11. Ese es un predictor de lo que va a pasar seguramente en el Banjico, ¿no? La tasa de referencia de un día está en 11.25, ya bajó 0.25. Estamos esperando ese punto, no de inflexión, estamos esperando que la tasa ya deje de subir, que termine la política hawkish, restrictiva, que empezó México primero, que tú lo sabes muy bien, que los Estados Unidos. Pero bueno, los mercados bursátiles, el de bono de largo plazo, esperamos que esta tasa ya se mantenga por lo menos lateral, que va a ser un rato largo. Comentando con mi director de análisis, esperamos que sea todavía quizás hasta el primer trimestre del 2024. En el momento en que pivotee la tasa, ese va a ser un gran momento para mercados de inversión. Sí, yo creo que hay que esperar, porque como bien lo dijo el Banco de México en su más reciente comunicado, ellos esperan quedarse en una meseta alta, y quedarse en una meseta alta mucho tiempo, a diferencia de lo que algunos otros han dicho de que iba a comenzar a disminuir. No. ¿Qué tan larga es? ¿Cómo entrarle en una meseta tan alta? Es importante recordar que la tasa de interés es la herramienta para controlar la inflación y el mecanismo es anclar las expectativas de inflación. En ese sentido, la Junta de Gobierno del Banco de México ha sido muy clara de que van a dejar las tasas un rato largo, lo dejan abierto a la interpretación. Hay seguridad de que este año no la bajan, podrían comenzar en el primer trimestre, pero sujeto ¿a qué? A que la inflación baje y a que la inflación esperada, hay encuestas que se levantan periódicamente, el propio Banco de México levanta una, deje ver entre los intermediarios financieros que no están esperando un rebote de inflación. Desafortunadamente, en este momento, la baja que estamos teniendo de inflación es un poco coyuntural. Hay un subsidio a las tarifas eléctricas en el norte del país que hace que baje. Es primavera, el efecto salsa pico de gallo que pesa en la canasta básica, el jitomate, el chile, la cebolla, bajan de precio. Y podría ser que al final del verano hubiera algún rebote. Banco de México tiene que cuidar eso. Creo que podemos tener la certeza de tasas altas fijas este año, el primer trimestre del siguiente, y será hasta posterior fecha que empezaremos a ver reducciones muy pausadas. ¿Cómo aprovechar, Eduardo, esa oportunidad? ¿Cómo saber cuándo va a ser la señal y cómo saber no solo interpretarla, sino tomar ventaja de ella? Bueno, estamos en un gran momento en este momento. Revisamos con Arnulfo los múltiplos del mercado. México, me parece, corrígeme si estoy mal, que está 16.7 veces utilidades futuras traídas a valor presente. No me quiero meter muy técnico, David, pero bueno, 16 veces es un gran momento de entrar a los mercados. No esperemos a que la tasa baje para empezar a meternos en posiciones de bolsa. Y tampoco nos confundamos, David. Aparentemente una tasa de 2 dígitos del 11% es muy atractiva. Pero los que construimos portafolios de inversión de largo plazo en nuestra Casa de Bolsa Multiva, en nuestro Banco Multiva, en nuestro grupo financiero, lo hacemos de largo plazo. Las tasas de interés son nominales. El valor está hasta 12 meses.
El capital, el asociarte a las grandes empresas de Estados Unidos, de México, te da verdaderamente un rendimiento real que supera la tasa libre de riesgo y supera la inflación del periodo. Entonces, no dejemos de lado la parte de capital por tasas de 2 dígitos. Ya estamos tomando posición en Standard & Poor's, índice de los Estados Unidos, y aparte el tipo de cambio, mi querido David, en 17.67, ahorita es una locura. Ningún analista, perdón, mi querido Arnulfo, ningún analista previó un tipo de cambio en 16, 17 pesos, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Arnulfo previó 13.50 en una exageración del otro día, pero bueno. A ver, pero sí van a comenzar a disminuir las tasas. Y yo aquí quiero ser específico. Y que se ha descuidado el mercado de capitales. ¿Cómo hacer la transición cuando normalmente hay esa intención de, no, están muy altas y se ven muy bonitas? Bien lo decía, se ven de 2 dígitos, se ven muy bien. Sin embargo, en el largo plazo no va a ser tan alto, a no ser que estés decidido a invertir a 1 año y que tu horizonte no sea más allá de eso. Claro, las tasas son cíclicas, los ciclos se repiten en el tiempo y llegaremos un momento en que la tasa de interés se va a mantener y va a bajar. La inflación se va a controlar, Estados Unidos tiene que regresar al 2%, estamos lejos todavía de esto, por eso te comentamos, Arnulfo y yo, que vamos a estar en un tema lateral todavía mucho tiempo. Y México 3% más menos 1 punto. Ahora, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que vamos a mantener los mercados de capital de largo plazo porque es donde hay valor importante. Déjalo de corto plazo en el corto plazo, tu tesorería personal de una empresa, y déjalo de largo plazo perfectamente invertido en temas indizados, muy líquidos, grandes empresas y evidentemente de acuerdo a perfiles, ¿no? ¿Cómo ir seleccionando el mercado accionario? Porque es como muy de manada, es muy de cómo se hacen las cosas. ¿Cómo irlo seleccionando, Arnulfo? Siguiendo el ciclo económico. México y el mundo hemos tenido un mal ciclo económico. Pandemia, guerra en Ucrania, todo esto tumbó las expectativas de crecimiento, tumbó el crecimiento y te llevó a un valle en crecimiento económico. Caray, después de 6 años de vacas flacas, hasta es bíblico que vendrán las vacas gordas. Y empiezas a ver, incluso los indicadores de inversión en México, cómo se está preparando el sector productivo para una fase expansiva económica. Ese es el momento, es decir, ahora no de llenar todo un portafolio quizá de acciones, pero sí de empezar a inventariarse, ir viendo qué acciones están baratas en términos de sus múltiplos. Muy importante ver qué acciones son de empresas bien manejadas y en este sentido y con un horizonte de 3 a 5 años creo que tienes una garantía de hacer una buena selección de acciones con rendimientos muy atractivos. A partir de 2017, como que se le perdió la fe al mercado mexicano, porque había Trump creciendo, la incertidumbre política en México, y eso afectó todos los mercados y afectó el nivel de tipo de cambio. Cuando uno se paraba en 2017, decía, bueno, ¿qué explica el nivel de tipo de cambio y la pérdida de valor que de repente tuvo el peso frente al dólar? Hoy parecería que estamos del otro lado del péndulo, que nos están viendo que gane quien gane, no va a haber inestabilidad política, que como lo dijo el propio presidente, no va a haber crisis en 24, quién sabe en 25, pero para eso falta todavía mucho. Esta moda, ¿cómo aprovecharse de esta moda? Bueno, hay que plantear portafolios de inversión eficientes de largo plazo, muy líquidos. Por eso nosotros en el Grupo Financiero Multiva planteamos hacerlo indizado, entrar a índices. Platicábamos ahorita de múltiplos, mi querido David. El Nasdaq estaba en 33, 34 veces pre-pandemia, pre-COVID-19, y ahorita estamos operando en 24, 26. De 22 a 24. 24 veces utilidades, es decir, todavía estamos en un gran momento de entrada. Ahora, ¿qué hacemos? El tipo de cambio no se va a mantener en este nivel, me parece que eternamente. Hay que tener mucho cuidado. Ha habido grandes remesas, ha habido un debilitamiento del dólar a nivel global que evidentemente México es un país que está totalmente globalizado, a pesar de que platicamos mucho que se ha cuestionado la globalidad, pero México es el país de mayor apertura comercial del mundo. Si tú le quieres pegar al peso, tú entras a América Latina por el peso, porque el peso no tiene barreras de horario, ni comerciales, ni fiscales. Tú estás, vemos en las apps de inversión que el tipo de cambio está tintileando toda la semana, todos los días. Entras a través de México. Hay que aprovechar esa liquidez. Hay que plantear un poco de capital americano porque estamos en la región de más valor en el mundo, poner un poco de capital mexicano, a pesar de tanta empresa que ha salido de la bolsa, que esta es una crítica a las emisiones bursátiles en México, David. Ahí tendríamos que llegar después, pero a ver, me quiero concentrar en esta parte del tipo de cambio.
Les decía, en 17 el tipo de cambio de repente empezó a perder valor a pasos agigantados sin que hubiera fundamentales económicos que lo justificaran. Uno veía los fundamentales y decían, son para otro nivel de tipo de cambio. Ahora vemos los fundamentales y no son, según mi punto de vista, no son para este nivel de tipo de cambio. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo armar un portafolio con base en esta realidad? Primero, el tipo de cambio es algo muy curioso porque tiene varios papeles. El primero es recordar que es una mercancía. Para la economía es una mercancía de cambio, de pago de valor, pero una mercancía como tal depende de la oferta. Y estamos pasando por una situación económica y mundial que nos da mucha oferta de dólares. Con 20 millones de mexicanos, la mitad de ellos de origen, que trabajan en Estados Unidos y con ayuda del narcotráfico, pues nos está entrando un montonal de remesas. Ese es el pago a los servicios profesionales de los mexicanos en el extranjero. ¿Cómo nos va con las mercancías? México, característicamente con el mundo, es deficitario. Compramos más de lo que vendemos. Pero con Estados Unidos, el año pasado les vendimos por arriba de lo que les compramos 80,000 millones de dólares. Y en este cuatrimestre vamos 30,000. Entonces vamos sumándole, son remesas, pago a servicios profesionales, es un superávit con los Estados Unidos. Y otra más, la coyuntura, la buena suerte. Dicen que no hay buen portero sin suerte. Pues mira, aquí sí que estamos parando penaltis, porque el mundo se volvió un desorden. Por ejemplo, las agencias calificadoras nos comparan con Polonia, tenemos el mismo nivel de calificación soberana. Hoy Polonia anda en una orgía de gasto militar, teniendo abajo Ucrania y la guerra enfrente, con deuda pública. México entonces se ve bien. En consecuencia, nos dan buen grado de calificación. Tenemos, y lo mencionó Eduardo, un diferencial importante de tasas de interés respecto de Estados Unidos. O sea que no solo son las remesas por pago de servicios profesionales, no solo es el superávit comercial con Estados Unidos, sino que hay muchísima inversión de cartera que está empezando a entrar para aprovechar las altas tasas de interés. Si conjugas todo esto, el dólar como mercancía está muy abundante, su precio, el tipo de cambio, debe de bajar. El otro papel del dólar es un amortiguador ante la incertidumbre. El tipo de cambio se disparó cuando Trump amenazaba con tirar abajo el Tratado de Libre Comercio. Bueno, ¿qué tenemos hoy en día? Todo lo contrario. El famoso, perdón por el anglicismo, nearshoring, es la rezonificación de las plantas cercano a Estados Unidos. Y ahí estamos teniendo un cuarto impacto positivo con tan solo en el primer trimestre, 18,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Entonces, yo apuesto por ese tipo de cambio abajo. Eduardo, tú dices que no va a durar mucho, o que no va a durar. ¿Qué indicadores podríamos o qué señales podríamos consultar para ir viendo el regreso del tipo de cambio? Porque los analistas como Arnulfo pues, lo siguen viendo arriba de 18, de 18.50 al final del año. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tendrá que ser el pivoteo de la tasa. Por eso todavía tenemos tiempo para construir o mantener las posiciones. A ver, rápidamente, el pivoteo de la tasa, creemos, pivoteo es que ya llegue un punto máximo y empiece a bajar. Sí, que empiece la inflexión de la tasa. Exactamente, ese va a ser un gran momento de mercado. Cuando baja la tasa de interés, y espero no ponerme muy técnico, el precio de los bonos sube, es inverso proporcional. Entonces, imagínate la pérdida de dinero que ha habido desde hace 12 meses cuando la tasa pasó del 0 en Estados Unidos al 5,25. Ha sido verdaderamente, perdón el término, una carnicería el mercado de bonos de largo plazo. Sí, o del 4 al 11, 25% en México. Definitivamente. ¿No? O sea, entonces, mucho cuidado con los ciclos. Un ejemplo rápido de portafolio que hacemos en nuestra casa de bolsa Multiva, en nuestro grupo financiero y en Banco Multiva. Lo que hacemos es, aprovechemos las altas tasas de interés, mi querido David, y pongamos un 55 al 60% en un CDE. Obviamente de Banco Multiva, donde podemos tener un premio. ¿Hay de otros? No, ninguno más. Bueno, están aquí los de Afirme, entonces también ese pasa. Muy bien. Pero entonces ponemos 60% en un CDE que te paga un premio arriba de la TIE.
perfectamente bien planteado. Después ponemos un poco en gubernamental a un día, porque tenemos la tasa que probablemente todavía crezca 1.25 en la próxima reunión. Hagamos también la parte indizada, ya tenemos 55 más un 10%, 65. El resto pongámoslo en el Standard & Poor's americano, entramos a un gran tipo de cambio, ponemos un poco en el Nasdaq, en el múltiplo, porque aparte la tecnología artificial, perdón, la inteligencia artificial está sin duda teniendo un papel importante. Veamos el caso de Nvidia. Entonces dejemos Standard & Poor's, dejemos Nasdaq, un poquito de IPC mexicano y compremos, dejemos un 2-3% para acciones en directo. Pero hagamos un portafolio eficiente y aprovechemos ambos mundos, bajos múltiplos y altísimas tasas de interés. David, no van a ser eternas. Y no van a ser eternas. Y dices algo importante, aprovechar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a suplir el análisis, va a suplir el sentimiento que se tiene en los mercados. ¿Ustedes cómo ven eso? Bueno, déjame rápido, porque acabamos de participar, Arnulfo y yo, en un panel respecto de esto. México es un gran país para el desarrollo de mercados de inversión. ¿Por qué crees que todos los bancos, grupos globales están aquí en México y haciendo verdaderamente una expansión importante? La bancarización en México está no más allá del 30%. Ahora, nosotros vemos altos segmentos patrimoniales, privados, inversión en mercados de capital. Esos todavía son mucho de one-on-one, de un asesor que esté pendiente de ellos, y la inteligencia artificial está permeando, pero en México a menor tasa de crecimiento que en otros países desarrollados. Entonces, todavía tenemos algunos años para ese one-on-one con clientes de alto perfil. Ahora, nos vamos a subir a la ola, y en Banco Multiva también hemos hecho inversiones francamente muy importantes en temas digitales para que tengas el banco aquí, para que aquí operes toda tu tesorería, y ya estamos también viendo el tema de inversión. Pero bueno, México es un país que todavía quiere en esa parte de altos perfiles un servicio muy personalizado, sobre todo con las volatilidades actuales. Yo complementaría, en China el gobierno acaba de mandar directrices para la programación de la inteligencia artificial. Es decir, es un mensaje importante. La inteligencia artificial y desde luego la facilidad de aplicaciones tecnológicas democratizan la capacidad de toma de decisiones financieras, pero siempre, sobre todo en el tema de construcción de portafolios, se requiere, y todavía no estamos allí, un algoritmo que esté limpio de los prejuicios o la posición ideológica o conceptual del programador. Hay además un riesgo adicional. La inteligencia artificial hace operaciones masivas muy rápidamente. Esto te genera un gran potencial de euforias bursátiles y si todos estamos casados con el algoritmo y el algoritmo te dice vende, grandes cracks, grandes quebrantos financieros. Eso pues todavía yo diría es un factor de riesgo relevante en el tema de la tecnología. La parte positiva es esta democratización de que ya no tengo que tener una cantidad importante de dinero para un contrato de banca de inversión. Con 10,000 pesos mi tarjeta de crédito y mi telefonito me puedo entretener mucho y arruinarme también. Sí, pero yo creo que es necesario bien lo decías, del 1 al 1 y del ir entendiendo que los algoritmos pueden generar grandes corridas en uno y en el otro sentido. Y a veces tiene más que ver el valor de la información, el valor de, pues hasta el sentimiento que puedes llegar a tener o la corazonada o incluso el conocimiento específico de algún mercado e incluso el gusto personal, ¿no? Claro, pasó en 2020 el tema de la democratización y el peligro de los algoritmos. Yo me acuerdo un tema de petróleo que comentamos mucho, el uso, el petróleo, que todo el mundo pensaba que este ETF que tiene el commodity de petróleo, pensaron que era un barril de petróleo como tal. No, son los futuros, los derivados de petróleo. Entonces mucha gente empezó a comprar cuando este ETF había caído 80%. Bueno, se cayó otro 80% sobre esa caída. Sí. Y el precio del petróleo, David, estaba $32 negativo. El 30 de junio del 2020, cuando todavía no había vacunas, no había todo esto, bueno, se ejercieron los derivados y muchísima gente perdió mucho dinero. Por eso lo que comentaba ahorita Arnulfo en el tema de la penetración de mercado, el conocimiento de mercado y el conocimiento de los instrumentos. Por eso México todavía tiene una pendiente de desarrollo muy relevante. El caso del uso del ETF del petróleo fue clarísimo. Mucha gente se fue con esta, ¿cómo decirte?, esta finta de que iba a haber un rendimiento importante y no sabían que había derivados implicados
ubicados en ese ETF. Falta mucho conocimiento de mercado y México por eso da una gran oportunidad para que todos los que hacemos intermediación bursátil podamos participar y hacer crecer este gran mercado. Viene el cambio de gobierno, vienen las elecciones y va cerca cada vez porque además así lo ha querido el gobierno. ¿Cómo manejar los portafolios en este cambio sexenal? ¿Cómo saber cuál es la posición más prudente y o más inteligente? Bueno, dicen que cash is king, pero cash is king también aprovechando tasas, pero hay que estudiar el ciclo económico. Reitero, vamos a inventariarnos, como dice Arnulfo, de papeles de altísima liquidez y altísimo valor. Hay empresas todavía que han tenido impactos muy, muy relevantes y que pueden tener un gran valor en este momento. Reitero el caso de Nvidia, que la vimos hace algunos meses y está en los portafolios de nuestro grupo financiero. Aprovechemos tasas de interés, pero vamos a comprar ya papeles bursátiles que, reitero, las tasas de interés son nominales, tu valor es en 12 meses, el capital es de largo plazo e incorpora mucho valor. Imagínate una persona que está operando mercados bursátiles desde hace 10 o 12 años, que entró en un tipo de cambio de en 13 pesos y aparte entró en un Standard & Poor's muchísimo más abajo de lo que está ahorita, en un Nasdaq también mucho más abajo, en un IPC mucho más abajo. Acuérdate que en 2007-2008 el IPC cayó de 33,000 puntos a 16,000 puntos. Cierto. 2008. Y en 9 meses recuperó otra vez el nivel en la crisis de Lehman Brothers. Aprovechemos esas coyunturas de mercado para verdaderamente hacer valor. Reitero, somos en Banco Multiva enamorados del capital líquido, de índices bursátiles. No los dejemos de lado, mantengamos posiciones y no te vayas con la tasa de interés de 2 dígitos, ese espejito de 12 meses. Vamos de largo plazo. Y aparte hay otra, David, hay que crear ahorro e inversión de largo plazo en México. Claro, en México no hay inversión de largo plazo, en México no hay una visión de futuro y normalmente tendemos a decir hoy tomo la decisión y mañana, y cuando deben ser decisiones, insisto, y bien lo dices Eduardo, de largo plazo. Estoy de acuerdo. De hecho, nuestra bolsa mexicana, con empresas AAA de riesgo mundial, por ejemplo, Bimbo vende más fuera de México que en México, Cemex la juega por ahí, están muy castigadas por, yo no dije esto, pero mala reputación gubernamental, no sé. Es decir, ciertas políticas públicas, cierto discurso público ha afectado negativamente la confianza del mercado. Eso te genera oportunidades, porque los precios están bajos, las empresas viven más que los gobiernos, y siempre la visión de largo plazo paga. Y una inversión bursátil vive más que un gobierno. Eduardo, te agradezco muchísimo, Arnulfo, te agradezco muchísimo y gracias a ustedes por estarnos escuchando. Gracias. Muchísimas gracias, David, gracias, Arnulfo, Cris. Eduardo, gracias. Banco Multiva presentó